No vueles como los demás, vuela como tú. El diálogo o la frase más significativa en toda la película de Robot Salvaje. Una película que a más de uno nos dejó maravillados, no solo por su gran calidad visual, sino por el gran mensaje y la historia que transmite esta película. Una frase muy poderosa donde creo que el mensaje es muy claro. No sigas una programación, no te compares con nadie y no seas lo que dicen que eres. Hay muchas maneras de interpretar esta frase y al momento de ver la película vemos que el diálogo está dirigida a Brillo. Y aunque podemos ver que este es el ejemplo más claro y obvio que podemos encontrar en esta película, no es el único ejemplo que podemos encontrar en esta. En este video les voy a estar platicando cómo es que esta frase se hace presente en nuestros tres protagonistas de esta gran película. Así como muchos nos podemos sentir identificados con esta frase y tenemos que aplicarla a nuestra vida diaria. Empecemos por el más fácil de analizar en mi opinión. Brillo. En esta película Brillo nace diferente a los de su especie, diferente al resto de gansos. Vemos cómo al intentar interactuar con los de su especie se le dificulta demasiado. Es molestado, es víctima de burlas, de bromas, únicamente por ser diferente físicamente. Y es que normalmente saben que así es la vida. Al ser minoría, eres comúnmente rechazado por esa mayoría. Porque no me dejarán mentir en que todos alguna vez nos hemos mirado en el espejo y quizá al menos una vez nos hemos sentido inconformes con nuestro físico. Nos hemos sentido diferentes al resto de personas. Personas que se sienten muy altas, muy flacas, personas con un tono de piel que no les gusta, personas con una nariz que no les gusta, con un cabello, cualquier defecto que se puedan encontrar. Siempre habrá algún defecto o característica que no nos guste o que nos haga sentir que somos diferentes y menos que el resto. Pero todos con nuestro diferente físico somos capaces, somos diferentes y somos únicos. Quizá a una persona con un tipo de físico se le va a facilitar hacer ciertas cosas que a lo mejor a ti no. Que no significa que no las puedas hacer, simplemente te pueden llevar un poquito más de tiempo o un poquito más de esfuerzo y viceversa. Quizás a ti con tu tipo de cuerpo, con tus características, se te va a facilitar más ciertas actividades que a otra persona no. Y esto lo aprende Brillo al momento en que consigue de mentor al halcón. Por cierto, tremendo personaje el halcón, chulada. Cuando conoce a este halcón, quien será su instructor de vuelo, Brillo se da cuenta de que todo lo que creía estaba mal. Un ave pequeña, igual que él, diferente a los gansos, también como él, pero al final de cuentas un ave que volaba de una forma rápida, de una forma fluida y de una forma tan única que solamente un ave con sus características físicas podría. Brillo aprendió a usar el físico y las características que le tocaron. Las desventajas las convirtió en fortalezas. Aprovechó completamente esas diferencias a su favor, porque como dice la película, no hay nada que él pueda hacer que tú no. El hecho de compararse físicamente es algo que siempre ha existido, pero creo que últimamente gracias a las redes sociales es una actividad que se ha vuelto un poco más común. Muchas personas se dejan llevar y se dejan engañar por esas vidas y cuerpos perfectos que tienen muchísima gente famosa, influencers, actores, etc. Cuerpos y vidas completamente falsas en la mayoría. Personas que no conocemos en lo absoluto, personas que lo único que vemos es una capa que está a través de una pantalla y que creemos que su vida es perfecta por tener un cuerpo perfecto, pero en realidad no sabemos ni siquiera de cómo es esa persona en la vida real. ¿Qué tal si esas vidas perfectas o esos cuerpos perfectos solamente están cubriendo lo culeros y mierdas que pueden ser en la vida real esas personas? Hay que recordar y mantenernos conscientes de que lo que vemos en redes sociales no es verdad. Y el hecho de compararnos físicamente con cualquier persona no nos va a ayudar ni mentalmente ni físicamente. Podemos inspirarnos de alguien, claro que sí, eso está perfecto, pero querer ser como esa persona literalmente en todo sentido, copiarla, es algo que no va a suceder. Lo mejor que puedes hacer es aceptar tus características, aceptar las cosas que te diferencian de los demás y aprovecharlas todas a tu favor. De aquí seguimos con mi personaje favorito y uno de los ejemplos más interesantes de analizar, Fink. Este zorro en un principio se muestra como alguien aprovechado, astuto y hasta cierto punto grosero, pero que conforme avanza la película todos llegamos a amar. Desde que conocemos a este zorro nos damos cuenta que es un animal solitario, que busca su propio bienestar y que no se relaciona muy bien con las personas o en este caso con los otros animales. No confía en nadie y hasta cierto punto intenta mantener al resto alejados. No es hasta que conoce a Roz que ella demuestra un acto completamente desinteresado. A Fink le ofrece ayuda quitándole las espinas que se le quedaron atoradas del puercoespín en el que cayó, tratando de robarle el huevo que estaba protegiendo Roz. Es este acto desinteresado el que hace que Fink se encariñe rápidamente con esta robot. Conforme vamos conociendo a Fink vamos entendiendo un poquito más de su historia. Y no porque veamos escenas del pasado de Fink, sino que con ciertos diálogos es que nos podemos dar cuenta de cómo fue su vida. En una parte de la película donde Rose está intentando enseñarle a nadar a Brillo, Fink dice: puedo enseñarle como me enseñó mi mamá, a lo que procede a patear a Brillo y a aventarlo al mar, lo que resulta en una escena muy graciosa pero también muy interesante de analizar. Podemos entender que la manera en que le enseñaron a nadar a este zorro fue ser aventado simplemente al mar, sin la paciencia de enseñarle a nadar como todo padre debería a su hijo, y simplemente este acto ya dice demasiado sobre el pasado de Fink. En otra escena, cuando está llorando Brillo, Rose le dice a Fink si lo puede calmar. Nuevamente Fink responde: puedo hacerlo como me dormía mi mamá, a lo que procede a agarrar una piedra y querer aplastar a Brillo, y es una vez más
escenas donde vemos que Fink fue criado con dureza y con mucha violencia en su niñez. Otra escena de la que quiero hablar es cuando Fink está terminando de contar ese cuento tan bonito y tan amoroso a Brillo. Rose le pregunta a Fink: ¿cómo es posible que puedas contar algo sobre lo que no estás acostumbrado? A lo que él responde: piensas mucho sobre lo que no tienes. Es aquí donde podemos entender que a Fink le faltó muchísimo amor, muchísima paciencia y muchísima ternura cuando era solamente un niño. Y gracias a esa forma de crianza, ahora siendo adulto es un animal al que le cuesta mucho confiar por precisamente el daño psicológico que ya tiene. Y es que cuántas veces no hemos escuchado a alguna persona decir: no, es que a mí no me educaron así, es que yo no soy así, es que mi familia me enseñó esto, es que mi familia me acostumbró a otro, etc. Y sí, desgraciadamente, el que nos comparten cuando somos niños o el cómo nos educan cuando somos niños va a tener repercusiones de cómo somos nosotros como adultos. Si nuestros padres son muy cariñosos con nosotros físicamente, a lo mejor nosotros también seremos de dar afecto físico. Si nuestros padres no son muchos de palabras, quizá nos va a costar mucho comunicarnos cuando seamos grandes. Si un padre educa con mano dura a su hijo, con golpes, con violencia y con regaños, probablemente el hijo vaya a repetir el mismo patrón. Hay veces en la vida donde vamos a conocer a personas maleducadas, groseras y muy culeras, donde su justificación va a ser: es que a mí me enseñaron así, es que yo soy así. Pero esa no es una justificación, ni el putos. Simplemente eso es una explicación del por qué puedes llegar a ser así, más no una justificación entera. Depende de nosotros elegir qué tipo de persona queremos ser a pesar de todo lo que nos enseñaron cuando éramos niños. Obviamente, hablando de las cosas negativas, hay que romper el molde de las costumbres de todo lo malo que nosotros recibimos de pequeños. Hay que quitar ese molde, hay que romper todas esas malas costumbres que nos enseñaron cuando éramos pequeños y formar nuestras propias ideas y nuestras propias costumbres ahora que somos adultos para no repetir esos patrones. No seas todo lo negativo que te enseñaron y aprende a crear tu propio ser. Nuevamente se repite aquí la frase: no vueles como los demás, vuela como tú. Y por último quiero que analicemos a Rose, esta robot que nos robó el corazón enterito. Este ejemplo está muy claro. Es una creación única y específicamente para seguir órdenes de los humanos, cumplir las tareas asignadas. Esa es su programación. Pero una programación se puede romper. Nosotros como personas podemos cambiar nuestra programación. Si un niño toda su vida es enseñado o educado para hacer y cumplir con un objetivo, el niño al ser adulto podrá cambiar esta programación. Pongamos el caso de un típico padre exigente, cuyo comportamiento con su hijo es educarlo para estudiar una carrera. No puedes desenfocarte, no te distraigas, estudia esta carrera y no tienes que hacer otra cosa más que estudiar y estudiar y estudiar. El hijo programado no hará ni pensará en otra cosa que no sea estudiar esa carrera, porque así fue programado, así fue creado o diseñado. Pero qué tal si al crecer esta hijo va conociendo gente, pasando situaciones y experiencias que la hacen cambiar de opinión, que la hace darse cuenta que no tiene que seguir esa programación, sino que puede decidir y elegir qué camino o qué tipo de persona quiere ser. Y esto aplica en religión, en forma de ser, en forma de actuar, en forma de amar, en forma de educar, en todo sentido. Aplica en cualquier ámbito de nuestra vida. Podemos cambiar cualquier programación impuesta por cualquier persona. ¿Es difícil? Claro que sí. Nadar contra corriente puede ser complicado, pero cuando se llega al destino, todo habrá valido la pena. Y otra vez estarías volando como tú, no como los demás. No voy a hablar de religión porque eso es darme la madre, pero vamos a poner un ejemplo de alguien que quiere estudiar arte, que creo que es un ejemplo muy común en la vida. Puede ser que tus padres te inculquen desde pequeño que eso no te va a dejar para comer, lo cual es cierto. No es cierto. Desde pequeño te dijeron que tenías que estudiar para ser médico, abogado o cualquier licenciatura de ese ámbito. Quizá toda tu vida vayas a estar pensando en sí que tienes que estudiar eso, pero siempre va a haber una espinita que te diga que no es lo tuyo. Es ahí cuando toda esa programación que te metieron desde pequeño la cambias y creas completamente la tuya. Y creo que para muchas situaciones en nuestra vida es necesario cambiar nuestra programación. En ocasiones esta oportunidad llega sin que nosotros lo planeemos, pero es importante para adaptarnos a las cosas que nos pasan en la vida. Es importante hacer cambios en nuestra programación porque eso nos va a ayudar a entrar a nuevos lugares y salir de muchos otros que no nos convienen. A veces cuesta demasiado y nos duele tener que hacerlo, pero es necesario para que todos podamos avanzar y ser felices. Nuevamente, vuela como tú, no como los demás. Chao.